Ah, verdad, po. Yo le había dicho en la clase pasada que esta clase le iba a dar el Javier. Las otras dos clases le iba a dar el Javier. No, igual dije que esta clase le iba a dar tú. Lo despedí, está en disciplina. Está en disciplina por... Ya, porque la última vez hizo la clase sin corbata. Sí, ya. Desde hoy, no sé si ustedes se han dado cuenta, las clases pasadas eran como más predicaciones, porque se hablaba un poco más, se hablaba un poquito más de cómo funcionaba el hombre y de cómo cambiar. ¿Ya? Desde hoy, para lo siguiente, vamos a comenzar a aprender, a entender. Porque, por ejemplo, hay cosas que todos lo sabemos, cosas que, ejemplo, Amparo, para allá. Cosas del pecado, lo que significa de que las personas que no siguen a Jesucristo son pecadores, eso todos lo sabemos, todos lo entendemos. Entendemos lo del gentil, entendemos lo que significa seguir la ley sin estar en Cristo, entendíamos lo que significa estar en Cristo y no aceptarlo en nuestro corazón, ¿cierto? Todo eso se entendía. Entonces, prácticamente todo terminaba siempre con un mensaje para que nosotros cambiáramos. Ahora, de esta segunda parte, vamos a comenzar a entender un poco lo que significa el Evangelio. Por eso es importante, lo dije en la clase pasada, de que siguiéramos viniendo para eso. Porque, damos ejemplo, nosotros nos perdemos una clase, quizás las podemos ver en internet, pero se va a perder un poquito el hilo. ¿Por qué? Porque vamos a ir hablando por temas. Por ejemplo, vimos, ¿cierto?, el orden de Pablo que tiene, que parte hablando lo que significa el pecado, y ahora va a hablar de la justificación. Y así va a seguir hacia adelante. De a poquito te va aclarando cada tema de lo que vimos en el primer curso. No sé si se recuerdan, cuando hicimos Romanos 1, vimos muchos puntos, muchas cosas que dijimos, lo vamos a hablar más adelante, vamos a hablar más adelante. Bueno, ese adelante comienza de hoy. Amén. Ya, la última vez nosotros llegamos hasta el 20, pero como era muy tarde, yo hice el 10 al 20 muy rápido, porque atrás me hacía así, a la hora. Entonces, obviamente, yo me apuré y lo hice rápido. Así que vamos a partir del 10. Obviamente, un repaso simple del 10, porque esto se lo expliqué de forma rapidita, porque había muchas cosas en el 10 que perdimos el hilo. Así que vamos a partir del 10 al 20 y después vamos a seguir lo normal. En vez de hacer una introducción, como siempre lo hacemos en todas las clases, vamos a partir del 10 al 20, porque del 10 al 20 tenemos una introducción completa. ¿Ya? Dice, como está escrito, del 10, Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No hicieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Nosotros lo vimos, ¿cierto?, en la clase número 1 y dijimos algo que de repente se pierde, que de repente la gente no entiende, que incluso hay iglesias completas de que creen, se basan solamente en el Nuevo Testamento y se hacen llamar incluso los nuevos testamentistas. No toman en cuenta el Antiguo Testamento porque dicen no, que funciona de Jesucristo en adelante. Ya. Resulta de que toda esta introducción que Pablo hace, lo hace con bases del Antiguo Pacto. Son cánticos de David y son profecías de Isaías. Vamos a partir del 11 al 12. El versículo 11 y 12 es tomado del Salmo 14 y el Salmo 53. El Salmo 14 y el Salmo 53 dicen lo mismo.
¿Ya? Así que para que, por ejemplo, si quieren buscarlo, ¿saben cuál es? Por ejemplo, aquí vamos a resumir lo que dice un poquito el Salmo 53. El Salmo 53, como le dijimos en la clase anterior, habla de la humanidad completa. Que la humanidad completa se perdió. Que la humanidad completa no quiso seguir a Dios. Y eso, si ustedes recuerdan, lo vimos en la clase 1, en la clase 2, cuando hablamos de cómo la creación negó a Dios, conociéndole, le negó. Para los que, para los que conocen el Salmo este, tiene una frase muy usada, que es cierto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así parte el Salmo 13, el Salmo 14 y el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahí se desplaya y dice, cierto, dice que no hay Dios, dice que no existe, se dejaron guiar por sus pasiones, se dejaron guiar por las cosas que pensaban. Prácticamente lo que vimos en Romanos 1. Esto lo vimos en Romanos 1 del 18 al 27. Entonces, del 10 al 20, como dijimos, Pablo comienza a hacer un resumen de lo que vimos anteriormente, porque aquí va a empezar a cambiar de tema. O sea, más que a cambiar de tema, a explicar las palabras que dijo él anteriormente. O sea, de que estas 4 clases todas fueron introductorias para el día de hoy y en adelante. Entonces, sigue el versículo 13, dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides y debajo de sus labios. Esta palabra, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, Pablo cita el Salmo 5. El Salmo 5 hace referencia de cómo el hombre es mentiroso, de cómo el hombre busca su propio bien y de cómo el hombre da consejos para dañar. Eso lo vimos en la clase pasada. Vimos, cierto, de que el hombre es injusto y en su injusticia intenta hacer justicia. Enseña mal, dice cosas que suenan bien pero no lo son, solamente para contener al hombre. Lo vimos esto en la clase pasada y es lo que dice el Salmo 5. El Salmo 5 te habla prácticamente de lo que vimos, ¿cierto? En Romanos 3, del 1 al 9. Después sigue el 14. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. El versículo 14 habla del Salmo 10. Este Salmo 10 es un canto al moralista, porque el Salmo 10 es una canción. Entonces, Pablo dice de que, David en el Salmo 10 habla de las personas que son buenas y que prosperan en su vida, a las personas que le va bien, las personas que no hacen nada malo, y las personas que caminan de forma correcta. Pero resulta que estas personas que viven de forma correcta tienen un defecto, que son asesinos, dice. O sea, asimila su problema de lengua con ser asesino. Entonces, el Salmo 10:9 dice así: como leones agazapados en sus escondites esperan para lanzarse sobre los débiles. Entonces, es lo que digo prácticamente en Romanos 2, cuando los moralistas, ellos lo único que hacen es ver que el otro caiga para decir, este es pecador, este es juicioso, este es malo, este es adúltero, este es fornicador. Entonces, en el Salmo 10, David empieza a hablar de los pecados que tiene el hombre, de los pecados de la lengua. Eso lo vimos en la segunda clase, ¿cierto? Lo vimos en la segunda clase cuando Pablo hablaba de los pecados que son mortales, pero no son sexuales. Que son las personas las que no aman a sus parientes, que son las personas las que hablan mal del otro, que son las personas las que mienten. Son pecados que son igual que la fornicación, igual que el adulterio, pero son menos visibles. Como son menos visibles, no me daña mucho, y es lo que quieren ellos. Entonces, ya vimos del 10 al 12 habla del gentil, del 13 al 14 habla, cierto, en lo que vimos en la clase pasada, en las personas que enseñan mal, y ahora el 14 habla de los moralistas. Sigue, el 15, el 16 y 17 son referencia a Isaías 59. Isaías 59 habla del hombre que corre a hacer lo malo. Pero resulta de que Pablo, aquí dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Pero resulta que esta profecía es mucho más profunda
dice, ¿cierto?, el eslogan del versículo, porque ya estas personas ya tenían conocimiento de lo que decía. Es como, por ejemplo, cuando uno le dicen, por ejemplo, este versículo que bien conocido, y predicar el evangelio, todos conocen este versículo, o Jesús es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie me da Padre sino es por mí. Entonces, uno solamente dice, Jesús es el camino y la mente, y la verdad y la vida, nadie el Padre, nadie viene al Padre sino es por mí. Entonces pasa lo mismo con estos versículos que él tira. Él dice versículos, pero obviamente lo dice sabiendo el trasfondo que significa este versículo. Entonces, llega Pablo, nombra el versículo, perdón, nombra a Isaías 59, y resulta que Isaías 59 te habla del hombre en general, del ser humano que se entenebreció por el pecado, pero no por el pecado que él comete, sino por el pecado del mundo. Y eso también lo vimos ahora, lo estamos viendo ahora, de cómo la moral del hombre fue interrumpida por la concupiscencia del mundo. Lo hablamos en la clase pasada y la antes pasada, de que hay gente que no sabe que hace mal por culpa del pecado del mundo. Porque estamos tan acostumbrados de repente a buscar pobrecitos o a consolar algunos defectos o a justificar a otros de que no lo vemos como malo porque pobrecito el niño. Pero para Dios sí es malo, y a través de la ley, de la santa ley, eso sí fue malo desde un comienzo. El problema es que el hombre se fue perturbando desde la caída de Adán, prácticamente desde el principio. Entonces, este versículo, Isaías 59, también te habla de algo que vamos a ver adelante. Dice así, dice el versículo Isaías 59 del 15 al 20, dice, la versión NTV, dice, estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Este versículo que dice Pablo ahora, lo vamos a ver ahora. Cómo Dios vio tanto pecado, tanta injusticia, que Él se desagradó y la única opción que Él tenía era Él mismo poner su brazo para salvarnos. Entonces, el versículo 15, 14 y 16 de Romanos 3 nos habla de cómo el cristiano, de cómo el hombre se fue perdiendo por la concupiscencia del mundo y cómo Dios vio eso y quiere rescatarlo. Entonces, si se dan cuenta, estamos resumiendo todas las clases, pero solamente con el Antiguo Pacto y con Salmos y con profecías de Isaías. ¿Ok? Después llega el 18. El 18 te habla netamente del Salmo 136. En el Salmo 136 te habla de cómo el pecado susurra en la mente del hombre y cómo el hombre se deja gobernar por este susurro. ¿Por qué se deja gobernar por este susurro? Porque a las cosas buenas le hace oídos sordos. Porque cree que el susurro dentro de este mundo está bien. O sea, habla de lo mismo que hablamos en la clase pasada. El pecado del mundo sobreabundó de tal manera de que somos todos pecadores y de que no hay ninguno justo y de que no hay nadie que pueda hacer lo bueno. Este salmo habla solamente al hombre impío, o sea, al gentil. Incluso el salmo dice el gentil que me persigue, que hace estas cosas malas, es lo que dice el salmo, pero resulta que Pablo aquí te lo refuta dando a entender de que la creación entera ahora es impía. Que la creación entera ahora escucha este susurro malévolo. La creación entera vive su vida con ojos pero en la oscuridad. Entonces, aquí dice, ¿cierto? En el capítulo 1 de este salmo, dice, ¿cierto? Que la humanidad está perdida. Que la humanidad, ¿cierto? Ya no tiene salvación. Dice que el gentil está perdido, que el gentil no tiene salvación y que el gentil, ¿cierto? Solamente busca hacer lo malo sabiendo hacer lo bueno. O sea, de que ese salmo prácticamente es una profecía para los tiempos de hoy, o para los tiempos de los principios. Cómo a través de Adán hasta ahora, el hombre se corrompió completamente. Por eso, el 10 parte diciendo de que nunca hubo nadie justo. Nunca hubo nadie que hizo lo bueno. Aunque tú creías que hacía lo bueno, tus cosas buenas eran puras injusticias, porque eran buenas para ti, no para los otros. Hablamos, ¿cierto?, de las malas enseñanzas, de cómo la iglesia intenta enseñar bien para oprimir, en vez de para salvar, o como muchas veces uno como padre o uno como amigo intenta aconsejar para que esa persona se quede al lado mío en vez
que haga lo correcto. Porque pensamos de que como lo que yo siento está bien, como lo que te aconsejo a ti me hace sentir bien a mí o me favorece a mí, es bueno. Entonces, la humanidad completa cayó en esto, cayó en esta injusticia. Entonces, por eso Pablo dice cierto de que nunca hubo nadie justo, nunca nadie hizo lo bueno. Que ya en este tiempo, y en el tiempo de Jesucristo, ya nadie hacía lo bueno, ya nadie podía hacerlo. Porque ya la mente estaba tan cerrada de que ya no podían seguir adelante. Y ahí, terminando eso, partimos con el versículo que viene ahora. El 21. Dice así. En el versículo 20, como tengo las hojas por separado, dice el versículo 20, dice, ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vamos a comprender, primero nosotros tenemos que entender qué significa el pecado. Nosotros lo hablamos anteriormente, de que la palabra pecado, primero es cierto, proviene del griego que significa hamartia, que significa error fatal. Dice error fatal con consecuencia trágica. Eso significa la palabra hamartia, que proviene de la raíz o del latín pecateo, que ahora significa pecado. Entonces, la palabra dice aquí que cuando alguien inflige la ley, peca. O sea que pecar es infligir esta ley moral. ¿A qué llamamos ley moral? Llamamos, ¿cierto? O ley de las obras a los mandamientos. Entonces, a través de este versículo, nosotros podemos entender cómo Dios nos juzga y cómo Dios sabe que somos injustos. Es a través de estos 10 mandamientos. O resumidos en 2 mandamientos más adelante, que es amar al prójimo y amar a Dios. Entonces, todo lo que se vaya en contra de eso es pecado. Porque nosotros sabemos que a través del tiempo, estas malas enseñanzas empezaron a decir que todo es pecado, todo es malo. Escuchar música es malo, ver. Yo me acuerdo cuando era más chico, mi abuela Carmen, yo tengo recuerdos vagos de ella, pero yo me acuerdo que ella, una vez cuando estaba con mi papá, empezó a reclamarle por la tele, y decía que la tele era la caja del diablo. Porque en ese tiempo eso se creía. Incluso no me divertido que ella veía tele, pero ella decía que ver tele era la caja del diablo. Entonces, el hombre creyó de que hay muchas cosas que son pecados y no lo eran. Es como yo me acuerdo también, cuando era muy pequeño, había unas flores amarillas, no me acuerdo cómo se llamaban, de que decían de que el diablo te escuchaba por ahí. Entonces, cuando él las veía, tenía que pisarlas. Que decía eso. Obviamente yo como niño yo las pisaba porque yo pensaba que era verdad. Pero se vio como que estas plantas eran pecados. El hombre empezó a satanizar todo. La música, la sexualidad, incluso el alcohol, empezó todo lo que es malo. Ejemplo, el compartir con el hermano, la palabra fiesta, no, que fue una fiesta, no, que es malo, porque fiesta significa bailar. Y cuando no entiende que cuando uno se junta con amigos, para compartir es una fiesta. Pero no, se aplicó tanto la mente de que si yo digo, por ejemplo, si yo me junto con un cristiano y digo fui a una fiesta, al tiro me tratan como que yo fui a bailar, fui a tomar, fui a emborracharme. Cuando no significa eso. Yo fui a una fiesta significa que fui a compartir con amigos. Quizás ni siquiera hubo alcohol, a lo mejor fue una comunicación cristiana, pero fue una fiesta. A eso se le debe una fiesta. Pero el mundo ha intentado satanizar todo, la ropa incluso. Hasta el día de hoy, yo me acuerdo de que cuando estaba en la iglesia, estaba de moda una película que se llamaba Harry Potter. Y Harry Potter habla de brujos. Entonces, como habla de brujos, empezaron a decir, el que ve Harry Potter están todos bajados del púlpito, están todos bajados los músicos, que no pueden ver Harry Potter porque es del diablo, no pueden leer su libro porque son del diablo. Está bien, habla de brujos, habla de cosas que no tienen nada que ver con lo que seguimos, pero eso no es pecado. Vamos a ver un poco más adelante lo que realmente significa el pecado intelectual, pero no es pecado. Pecar es infringir la ley. Pecar es fornicar, pecar es adulterar, pecar es robar, pecar es mentir, pecar cierto es tener otro Dios, pecar cierto es alabar a otros dioses, pecar cierto son otras cosas, pero no lo que se enseñó y que significa pecar. Entonces, este simple versículo, el versículo 20, nos dice así, nos dice,
ya que por la sola de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. O sea, van juntos, van de la mano. Pecar es infringir la ley. Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿hemos pecado alguna vez? Busquemos la lista de la ley y digamos, sí, esto sí lo hice, esto también. Esto también. Yo me acuerdo de que la Amparo, cuando llegó una vez, llegó con los mandamientos a la casa. Entonces, lo mostraba y para entenderlos, ella me ejemplo, yo fui sincero y le dije, mira, yo hice esto. ¡Ah! Me decía, papá, ¿tú mentiste? Sí, entonces estaba impresionada de que yo hubiera mentido, hubiera hecho cosas malas, porque como es niña, obviamente él enseñaron que son muy malos, y a ella de que su papá haya mentido alguna vez, ya incluso ya me miraba después como, no te escucho porque eres mentido. El juicio del hombre es tiro. No, pero, porque se enseña así. Entonces, ¿por qué? Porque faltar a una ley, así como para ella es horrible, para ellos es igual de horrible, es malo. Y eso es pecado. Entonces, por eso, si nosotros queremos dejar de pecar, veamos esta lista y vamos a ver qué no cometo para realmente ser apartado. ¿Vale? Entonces, en conclusión, y que se les quede grabado, ¿por qué? Porque de repente, ejemplo, el sábado pasado fuimos a predicar y alguien hizo un comentario y una hermana X dijo hermano, eso es la iglesia, no hermano. Entonces, ¿por qué? Estamos hablando cosas, llevamos 4 clases hablando en contra de eso, hablando de que pecar es otra cosa y hablando de que lo malo se encuentra dentro de la ley y de que todo lo que está aparte de eso no es malo sino relativo. Después vamos a hablar sobre la verdad relativa, sobre el pecado relativo. Porque quizás suena también muy drástico, así como, ¿cómo es esto relativo? ¿Yo soy pecador? No, pero vamos a hablar de lo que significa el tema del pecado relativo. ¿Ya? Así que ahora sí, vamos al 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas. Después que Pablo explicara que nadie tiene salvación, que nadie puede alcanzar esta justicia, que nadie puede ser salvo, ni siquiera ninguna persona, o que no hay ninguna forma en la que uno puede alcanzar la salvación, porque somos todos pecadores, somos todos injustos, dice, pero ahora, dando a concluir todo lo que vimos en las clases pasadas. O sea, ya. Ahora, entendiendo que soy cochino, o entendiendo que eres pecador, entendiendo de que por más que te hayas congregado, por más que hayas buscado, por más que hayas leído, por más que hayas dejado algunas cosas, eso no te salva. Ahora entendamos, ¿cierto? ¿Cómo podés salvarte? Ya, o sea, tú lo entendiste, lo aceptaste, te arrepentiste, y ahora veamos cómo tú puedes salvarte realmente. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, resulta de que vamos a ver más adelante, o vamos a encontrarnos ahora, con personas que creen de que ya la ley de Dios, al estar en la gracia, ya no se cumple. Pero aquí Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado algo nuevo. Y ni siquiera algo nuevo, sino se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas. O sea, teníamos esta ley, hermosa, porque es una ley pura, la ley de los 10 mandamientos, ejemplo, y a través de esta ley se manifestó otra ley. Al decirse manifestarse, no significa que es algo nuevo, sino que afloró otra vez. La palabra manifestación no viene de la nada, es algo cierto que se manifiesta, es algo que se expresa de nuevo. Entonces se dice, aparte de la ley santa que tenemos, ahora se manifestó la otra ley, la ley divina. Entonces, Pablo comienza a dejar un poco en claro de que la ley de Moisés no es mala y de que la ley de Moisés hay que seguir cumpliéndola. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero que se les grabe en la cabeza de que aunque estemos en gracia, aunque seamos todos pecadores y aunque hagan lo que hagas, nunca puedes encontrar salvación por medio, a menos que sea por medio de Jesucristo. La ley de Moisés todavía sigue estando presente, todavía está ahí, porque es a través de esa ley que Dios te juzga. La clase pasada dije que la ley de Moisés te condenaba. Llegó alguien y me dijo, ¿cómo decir que la ley de Moisés te condena? Si te condena la ley de Moisés, pero vamos a hablar ahora de esto diferente. Dios a través de esta ley, ¿cierto? Te refleja y te juzga.
Entonces, hasta el día de hoy, en estos tiempos, ¿cierto? Se manifestó esta ley de la gracia, esta ley hermosa de la gracia, pero todavía sigue vigente la ley de Moisés. Así que hay que seguir perseverando en ella. El 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El versículo anterior decía testificada por la ley de los profetas. Resulta de que esta ley nueva, supuestamente nueva, ¿cierto? Por la ley de los profetas, dice, cuando habla de la ley de los profetas, habla de Adán en adelante. De Adán, porque con Eva, partió esta profecía de que íbamos a estar salvos por gracia. Entonces fue desde el principio. Entonces, Pablo dice, se manifiesta la Pablo, dice la palabra fe, de la que aquí Pablo habla en el 22, en el Strong la palabra fe se define como confianza o fidelidad. O sea, el versículo queda así. Dice que la justicia de Dios se manifiesta con la confianza que depositamos en Cristo Jesús. Vamos a comenzar a ver lo que significa la confianza en Cristo Jesús, pero partimos con esto. Partimos del ejemplo de que esta fe, que ahora nosotros entendemos, fue anunciada desde un principio, desde un comienzo. Y esta fe, ¿cierto? Fue manifiesta ahora porque antes se había escondido. Y la escondió el hombre con su pecado, que lo vamos a ver más adelante. Dice, el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Voy a tomar agüita. Ahí está. Dice, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 10 vimos nosotros que no hay ninguno justo, ¿cierto? Que nadie puede hacer lo bueno, que nunca nadie hizo lo bueno. Y para eso debemos entender lo que significa la justicia. Resulta que la justicia es una consecuencia del pecado. Perdón, el pecado es una consecuencia de la injusticia. Entonces, por eso nosotros hablamos de que Dios no puede ser injusto, porque si Él fuera injusto, sería pecador. Por eso la última vez dijimos de que, y también es cierto que se entienda, de que dentro de la naturalidad de Dios hay cosas que Él no hace porque su esencia no se lo permite. Y una de esas es ser injusto. Dios no puede ser injusto porque si fuera injusto sería pecador. Porque si Dios, porque por ejemplo, hay personas que dicen o piensan de que Dios decidió ser injusto. Si Dios hubiera decidido ser injusto, Él sabría lo que es la injusticia. Entonces Él, al pensar en ser injusto, ya sería injusto. ¿Se entiende? Entonces, Dios en su esencia, en su personalidad, es justo. No porque Él se cree injusto, porque Él no, obviamente todos sabemos que Él no es creado, no es parte de la creación, Él es inmortal. Él está fuera del tiempo. Entonces, Él en su esencia, Él es justo. Se nos hace muy difícil imaginar a alguien que no piense ni siquiera nunca en algo negativo en su mente. Dios conoce la injusticia por nosotros, no por experiencia. ¿Se entiende? O sea, Él sabe lo que es la injusticia por nosotros, pero Él no la practica, Él no la conoce. La conoce por nosotros, pero como Él no la tiene, ¿cierto? Para Él no es algo, por ejemplo, para nosotros se nos hace difícil entender de que la personalidad de Dios sea justa porque nosotros somos injustos. Es como imaginar de que Dios no fue creado. Como tenemos una mente finita, es difícil sentarse a imaginar cómo Dios no va a ser creado, cómo va. Entonces intentamos creerlo y es muy difícil para nuestra mente, porque nuestra mente nunca se lo va a imaginar. Es imposible que se lo imagine, porque la mente es finita, entonces son pensamientos que nunca van a entender, aunque lo intentes explicar, nunca lo van a entender. Porque nosotros fuimos, como estamos dentro del tiempo, estamos creados para estar en el tiempo. Entonces estamos acostumbrados al tiempo. Entonces, por ejemplo, imagínense vivir fuera del tiempo. ¿No se lo imaginan? Sería imposible.
Y aunque se lo imaginaran, ahora sí, en su imaginación habría tiempo. Porque es algo que está en nosotros, está en nuestro ambiente. Entonces, como Dios no puede ser injusto, el hombre sí. Dios, aquí cierto, debemos entender lo que significa la palabra injusticia. Dijimos que la palabra injusticia es, es parte del pecado, y resulta de que aunque el hombre quiera, el hombre jamás, de los jamases, va a poder ser justo. Si ustedes van a un tribunal, o conocen muchas veces los tribunales, la palabra justo significa principio moral que inclina a obras y a juzgar respetando la verdad. Eso significa la palabra juzgar. Repetimos, principio moral que inclina a obras y a juzgar respetando la verdad. Entonces, cuando uno va a un juicio, el juez, para poder tomar una decisión de lo malo que se hizo entre la víctima y el acusado, ¿cierto? Él tiene que ser imparcial. Porque si él fuera parcial, ya no sería un juez justo. Ya no podría ser juez. Porque él, para tomar un veredicto, necesita ser imparcial. Entonces, el ser humano, para ser justo, tiene que ser imparcial. Y el ser humano nunca va a ser imparcial. Ejemplo, imagínense ustedes. Ustedes están con un amigo al lado y tienen 1.000 pesos solamente en su bolsillo. Entonces resulta que su amigo tiene hambre. Tú no tienes hambre, pero tu amigo tiene hambre. Pero tú sabes que estos 1.000 pesos es lo único que tienes tú para comer. ¿Qué haces tú como persona? ¿Le das los 1.000 pesos a él o te los guardas tú para el futuro? Lo lógico es que yo a él no le dé los 1.000 pesos, porque si se los doy, yo después voy a tener hambre. Ya ese acto es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque yo no tengo hambre. Como yo no tengo hambre, porque yo debería a él alimentarlo con los 1.000 pesos, porque después, ¿cierto? Puede ser que venga otro justo también y me alimenta a mí, pero es como la cadena de justicia, pero el hombre eso no lo practica, porque está en nuestra naturaleza. Obviamente, por ejemplo, no les voy a decir que usted, ¿cierto?, esté siempre dando su dinero a todo el mundo, pero es porque en nuestra mente, en nuestra naturalidad, el hombre es así, es injusto por naturaleza. Entonces, como el hombre es injusto por naturaleza, el hombre jamás de los jamases va a poder ser salvo. Porque ser salvo significa no ser pecador, y pecar es ser injusto, es una cadena. Entonces, aquí nosotros entendemos, y Pablo intenta, ¿cierto?, de que nosotros comprendamos fervientemente lo que significa para nosotros este plan de salvación. Porque son más nuestras injusticias que nuestras justicias. Incluso hasta nuestras justicias son injusticias. Porque el ser humano no puede hacer justicia. Porque para ser justo tiene que ser imparcial. Y el humano no es imparcial. Lo vemos muchas veces con los pastores o lo vemos muchas veces con los ministros. Ejemplo, son severos con los coristas, pero si tu hijo es corista, con él eres más... No, eres más consecuente con él porque es tu hijo. Y porque también sabí de que si lo castigáis, tu señora te va a retar a la casa. Entonces, para eso, busco mi propio beneficio. Me ahorro todo ese problema. Todo el problema de que ¿por qué retaste al niño? ¿Por qué? Entonces me ahorro todo ese problema. Entonces, para eso, aunque yo quiera ser justo, muchas veces el hombre, para ahorrarse el problema, es injusto. O sea, el hombre nunca, y la mujer también, los dos, jamás de los jamases, va a poder ser justo. Provocando de que no tengamos salvación por ninguna parte. Y es lo que quiere que Pablo, y es lo que quiere la Biblia que nosotros entendamos primero, antes de pasar a la gracia. De que si nosotros somos justos, obviamente, podíamos jactarnos de cosas, pero nuestra esencia es injusta. ¿Y desde cuándo partimos a ser injustos? Desde que caímos del huerto. Porque cuando Eva comió del fruto, ¿cierto?, ella fue imparcial, prefirió su bienestar al bienestar de la creación completa. Entonces ya hizo un cambio de injusticia. Y de ahí partimos de ahí para adelante con estas malas decisiones.
con estos malos actos. Y de ahí se fue transversando la justicia, creyendo de que lo que yo hago, como me hace bien a mí, es justo, y que es lo que se enseña ahora. Entonces, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todos son injustos, por cuando el universo entero es injusto, todos, la creación completa, te congreguí o no te congreguí, leáis la Biblia o no la leáis, orí o no orí, hagáis lo que hagáis, vais a ser condenado igual porque con tus fuerzas, con tu camino, no puedes llegar a Dios. Porque imagínate en el caso que tú ya eres injusto, pero haces cosas buenas, ¿cierto? En tu diario vivir, haces más injusticia que justicia. Entonces ni siquiera alcanzarías justicia por obra. Porque humanamente no puedes hacerlo. Porque estás constantemente preocupado por tus emociones porque es normal. A eso se le llama salud mental. En estos tiempos está muy implementada la salud mental de que el hombre tiene que sentirse bien consigo mismo para estar bien con el ambiente. Cuando yo hice todo lo contrario. Dice que es cierto, imagínense, Dios en su imparcialidad, ¿cierto? Él tenía toda la gloria del mundo, Él tiene toda la gloria del mundo, y Él ¿qué hace? Compartirla con el hombre. Se da cuenta que el hombre es injusto, que el hombre no puede, ejemplo, ser justo. O sea, y Él, en vez de quedarse con la gloria para Él, Él envía lo único que Él tenía, que es a su Hijo, para que nosotros alcanzáramos justicia. Entonces, nosotros hacemos todo lo contrario, como lo expliqué con los 1.000 pesos. Nosotros podemos tener nuestros únicos 1.000 pesos, pero en vez de darlo para que el otro coma, sabiendo que yo no tengo hambre, me lo guardo para mi yo futuro. Dios no lo hizo, porque Él era rico en gloria, es rico en justicia. Entonces, Él, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Como juez parcial que es, como quiere compartir su gloria, manda lo único que tiene, que es su Hijo, para que muramos por nosotros. Para que muera por nosotros. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de ser justos es a través de Jesucristo, que lo vamos a ver ahora, pero es importante que entienda de que haga lo que haga, vaya donde vaya, ore donde ore 3 veces al día, 3 veces en la noche, ayune, ¿cierto? Esas obras para ser santo no bastan, nunca van a bastar. En la clase pasada nosotros vimos esto. Y recordemos que hubieron 2 hermanas que después se acercaron y dijeron, entonces, ¿para qué vengo? Justo no vinieron. ¿Para qué vengo? ¿O para qué me congrego? Y entonces yo le dije, es por fidelidad. Solo por eso lo hacemos. Porque, un ejemplo, el congregarse, el amar al otro, no son obras. Es algo implícito que tiene que venir en ti. Cuando alguien camina el Evangelio, es algo implícito en ti ayudar al otro. Dice, el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Nosotros cierto comentamos en la clase anterior de que nosotros pecamos una vez y somos injustos. Pecamos una vez y somos otra vez merecedores de la condenación. O sea, uno puede decir, pero qué injusto, yo me acuerdo que la primera vez que metí tenía 7 años. ¿Por qué Dios me condena por algo que yo ni siquiera me acuerdo? Bueno, eso no es culpa de Dios, es culpa de tu generación. Porque tu generación te enseñó a que mentir es chistoso. A que hacer una broma mentirosa es chistoso. Entonces, como Dios es justo, Él no se alegra de eso. Entonces te juzga al tiro. Y eso, al tiro te condena. Porque si no te condenara, Dios no sería justo. Si Dios no te condena por algo que a lo mejor tú no tenías conciencia, pero Él sabes que es malo, Él sería injusto y Él no puede ser injusto. Entonces tú pecas una vez, fallas una vez, y para ti es de llorar y crujir de dientes. Al tiro, de inmediato. Entonces, con esta palabra, llega Pablo y dice que nosotros, por sí solos, no somos justificados. Pero ahora con Jesucristo, somos justificados gratuitamente. Ahora comenzamos a tener, yo sé que está algo de trabajo, en la clase anterior, nuestras hermanas y yo, cuando lo estudié, pensábamos que realmente ya no podía hacer nada. Ya de nada me servía hacer ninguna cosa. De nada me servía vivir prácticamente, porque Dios me va a juzgar igual. Y aquí llega Dios y nos tira este salvavidas, la justificación gratuita. Entonces, cuando Dios, la palabra justificar significa demostrar, o probar o evidenciar algo. O sea, que nosotros, con la muerte de Jesús, podemos
evidenciar gratuitamente que ahora tenemos salvación. Eso significa, por eso, cuando dice que somos justificados, dice que nosotros, ¿cierto? Ya tenemos un cartoncito. Entonces, aquí dice que soy justificado, lo que significa que yo puedo acceder a la vida eterna. Amén. Entonces, la palabra gratuitamente significa que nosotros hacemos cosas sin pedir nada a cambio. O sea, vamos a ver, comenzamos a ver la otra cara de la moneda. Cuando nosotros creíamos que estábamos mal, que no tenía, ejemplo, cuando nosotros estábamos comenzando a pensar de que realmente no teníamos salida por ninguna parte, es todo lo contrario. Porque resulta, como dijimos recién, que si fuera por obras, no podría ser salvo. Nadie. Porque aunque tú hagas buenas obras, esas buenas obras igual son malas para Dios porque son injustas. O sea, de que si tú quieres hacer obras, en el caso de que Dios se complaciera de las obras, ¿cierto? Aún así, la ira de Él todavía sería igual de mayor. Porque aunque hagas cosas buenas, igual son malas. Es como cuando uno dice la verdad, pero uno sabe que la verdad viene con rabia. No me sirve de nada ser sincero si no es constructivo. Es como dijimos la última vez. Nosotros sabemos que uno no puede bromear con el peso de la mujer. Y no así digo, oye, ¿sabéis que está ahí corta? Aunque sea verdad, sabemos que, que esa verdad va a ser destructiva para ella. O viceversa. Si un hombre tiene problemas con su nariz, con su pelo, con su oreja, tú dices, bueno, su orejón, a lo mejor lo va a decir de forma chistosa. Pero tú sabes de que eso para él es hiriente. Entonces, provocamos esto de que el hombre, aunque se llene de obras, no alcanza para la salvación. Aunque tú te congregues todos los días, no te alcanza para salvarte. Y es triste. Pero aquí Dios dice ya, como yo sé que tú no puedes, gratuitamente, si es que tú me di nada de lo que tú me di, te voy a dar la gracia. Entonces, llega este respiro a nuestra alma. Llega este respiro, ¿cierto?, a nuestro espíritu. De que nosotros, sin importar lo que hagamos, más adelante o atrás, o las veces que fallemos, ¿cierto? Esta es la gracia que nos justifica de forma gratis. Él no te pide nada a cambio, ni plata, ni auto, ni dinero, ni familia, ni esposa, ni hijos, ni vida, ni ser pastor, ni tener ministerio, nada a cambio. Lo único que pide, entre comillas, es tu corazón. Entonces, obviamente, de estos versículos, de esta gracia gratuita, de esta gracia, ¿cierto?, que no podemos recibir nada a cambio, se han agarrado muchas personas para seguir pecando, para seguir fallando. Entonces dice, ya, entonces, si yo tengo la gracia infinita y es gratis, significa que tengo chip libre. Y es ahí donde entran los calvinos, o entran los siempre salvos, donde que yo haga lo que haga, diga lo que diga, voy a ser salvo porque tengo la gracia. Entonces, llega Jesucristo, llega Pablo y dice ya, vayamos por parte. Descansa ahora. Sé feliz un ratito. Sé feliz de que ahora, ¿cierto?, de que si tú aunque tengas muchas obras, aunque seas Teresa de Calcuta, esas obras tampoco nunca te van a salvar, aunque haya cierto, dado de comer a todo África, a toda la gente que sufre, aunque haya rescatado a todos los niños que son desgraciadamente robados para venderlos, aunque lo hayas hecho todo eso, aunque hayas sido una persona muy correcta, no te alcanza. Así que descansa, porque Dios te va a dar algo gratis, que es la gracia. Hay una confusión entre la gracia y la salvación. La gracia es gratis, la salvación nunca, la palabra no dice que es un regalo. La gracia es un regalo de Dios. O sea, de que haga lo que hagas va a estar siempre la gracia. Aunque seas malo, seas bueno, estés arriba, estés abajo, la gracia va a estar siempre contigo. Porque está contigo, porque Dios te lo regaló. Pero la salvación es diferente. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero ahora entendamos lo que significa la gracia. Yo tengo, por ejemplo, una duda. La gracia, por gracia es que a nosotros se nos revelan las cosas del Espíritu Santo. La gracia es como la herramienta que nos da Dios para discernir lo que es de Dios. Es el camino. Ejemplo, como nosotros dijimos, partimos con la gracia, pero después cuando nosotros recibimos la gracia, ¿cierto? Que lo puede tener cualquiera, incluso hasta un mundano tiene gracia.
Pero tenemos la gracia, después tenemos el convertimiento de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo, que es ese lapso. Y en ese lapso es cuando nosotros podemos tener acceso a toda la biblioteca de Dios. Que eso sale en Corintios. Corintios habla de que si nosotros cuando aceptamos a Jesucristo vamos a tener acceso gratuitamente también a todas sus manifestaciones y a todas sus explicaciones y a todo lo que Él quiere decir. Y ahí dice también, dice de que estas cosas alguien natural no las puede entender, porque solamente las puede entender alguien que tiene el Espíritu Santo. Pero eso es ejemplo, pero aquí vamos por el principio de lo que significa la gracia. ¿Cómo nosotros recibimos esta gracia? Y cómo, cierto, podemos nosotros ser felices en esta gracia. ¿Te entiende? Sí, claro, porque lo que entiendo es como que habla de que no hay nadie justo, todo, pero que por la gracia nosotros podemos ver la gloria de Dios. Por la gracia, nosotros podemos empezar a caminar correctamente. Claro, porque no somos justos, o sea, no teníamos derecho a ninguna salvación, por la gracia tenemos la salvación. Amén. A través de la gracia. Aquí vamos a explicar lo que es directamente la gracia y después vamos a explicar lo que es la fe, porque ahí están, es toda una cadenita, son cosas diferentes, pero va todo juntito, todo unido. Entonces, me perdí. La gracia, amén. Seguimos con el 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a quien es de la fe de Jesús. Agüita. Es importante, mi primo Javier lo dijo muchas veces, y yo creo que cuando irá acá a la clase lo va a seguir diciendo, de que lea la Biblia cuando lea lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque yo leo el versículo y explico, y muchas veces no se me queda aquí el versículo, me queda la explicación, y la idea es tener el versículo en la mente, en el corazón. Entonces, pesquen su Biblia, o lean ahí, y entiéndanlo bien, dice, mire, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios es justo, ¿cierto? Entonces, aquí Él explica de que Él no borró tus pecados porque sí. Porque si Él borrara tus pecados porque sí, como es un padre habitualmente, de que perdona al hijo porque te quiero, no sería justo. Entonces, Dios, como es justo, Él siempre intenta equilibrar la balanza. Porque alguien justo es alguien que tiene un equilibrio. Entonces, para tener un equilibrio con nosotros, mandó a Jesucristo. Y aquí se explica la palabra propiciación. La palabra propiciación es difícil entenderla porque no tiene un significado grande, no es un verbo con un significado grande. Eso tiene significado natural, también tiene significado divino. La palabra propiciación deriva o significa apaciguar su ira. O sea, de que Dios pudo apaciguar su ira por medio de la fe en su sangre. O sea, de que la forma en que Dios equilibrara la balanza y fuera justo con nosotros era poniendo a alguien para que sufriera todo el pecado o toda su ira, toda su rabia. Por eso hay una parte que dice aquí, dice propiciación por medio de la fe en su sangre. Nosotros sabemos que quien nos salva es Jesucristo. Sabemos que vamos a ver más adelante en lo que significa la fe, pero hablamos de que la fe en Jesucristo nos libra. Entonces, aquí Pablo dice algo muy claro. Dice, por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en Romanos 1 de que todos conocen a Jesucristo. Todos tienen fe en que Él fue real. Nadie puede negarlo. Pero esas personas no son salvas. Porque aquí quiero que entiendan. La fe que nosotros debemos tener no es en Jesús, sino en lo que Él hizo, en lo que Él dijo y en lo que Él dijo que iba a hacer. Nosotros para ser salvos tenemos que tener fe en estas tres cosas que hizo Jesús
que dijo Jesús y que prometió Jesús. O sea, tenemos fe no en la persona de Jesús, sino en lo que Él dijo que era. ¿Y quién dijo que era Él? El Hijo de Dios. Entonces, tenemos que tener fe de que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que tener fe de que Jesús murió por nosotros y resucitó. Y tenemos que tener fe en que Él nos viene a buscar. Si tenemos fe en esas tres cosas, somos justificados. ¿Se entiende? No sirve tener fe en la persona de Jesús, porque todo el mundo tiene fe en Jesús. Los católicos tienen fe en Jesús, lo tienen ahí en su repisa. Los mormones también creen en Jesús y tienen fe en Jesús, pero no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque no, fallan en una de estas tres cosas. Ejemplo, los mormones fallan en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como fallan en esto, al tiro no son justificados. Los católicos fallan, ¿cierto?, en que Él también es el Hijo de Dios, o que es el intermediario, o que Él resucitó, porque ellos tienen más en esta estima a María y a Jesucristo. Entonces no tienen fe tampoco en Jesucristo, en lo que Él hizo, tienen fe en lo que hizo María. Entonces, como tienen fe en lo que hizo María, la fe en lo que ella hizo no tiene valía. Lo que tiene valía es la fe en lo que hizo Jesús. Amén. Entonces, ¡ay! Amparo, vaya para allá. Vaya para allá aquí, que casi no voy. ¿Ok? ¿Se entiende? Suena un poco grotesco, porque se nos enseñó de que tenemos que tener fe en Jesús, y también es así, pero resulta que todo el mundo conoce a Jesucristo, lo vimos en la clase pasada, en la primera clase. La existencia de Jesús a través de la ciencia no puede ser negada, nadie te la puede negar. Pero lo que sí intentan negar es que Él es el Hijo de Dios, en que Él resucitó, y negar en el que Él viene a buscarnos. Y nosotros, teniendo fe en eso, somos justificados. Sigue el 25, y aquí dice una palabra clave que dice, para manifestar su justicia, a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta palabra, pecados pasados, tiene dos visiones. La primera visión es entender, de decir que Dios siempre fue el mismo. De repente nosotros decimos, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y nosotros lo dijimos, amén, y lo creemos, pero si nosotros estudiamos, podemos ver, ¿cierto?, de que antes de la ley era diferente a como es ahora. Entonces, los mundanos, la gente del mundo o estudiosos, dicen que Jesucristo, que Dios sí cambió su forma de ser del antiguo pacto al pacto de ahora. Y lo que era así, porque se ve distinto. Y es porque no han leído, y es porque, como dijimos anteriormente, estas cosas se revelan solamente con el Espíritu. Voy a tomar agüita. La versión NTV de esta parte dice: Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. O sea, que el plan de Dios, la salvación por medio de Jesús, está desde Adán. No desde que murió Jesús, sino desde Adán. Vamos en Génesis 3:15, una de las primeras profecías, incluso el hombre sale del huerto, peca, falla y Dios al tiro le da el plan de salvación. Le dice, tú pecaste, Eva, pecaste, corrompiste la humanidad, pero yo te voy a dar ahora una profecía. Y sale en Génesis 3:15, dice, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Eso se lo dice a la serpiente, dando referencia de que como él hizo caer a la humanidad, va a llegar alguien a través de una mujer que le va a pisar el talón a este hombre y va a volver todo al plano original. Entonces resulta de que Adán fue salvo porque él tuvo fe en esta promesa. Entonces, como tuvo fe en la promesa de Jesucristo, ¿cierto?, de Moisés, Abraham, David, Jacob, ellos también alcanzaron salvación porque tuvieron fe en esta promesa, en esta profecía. Nosotros tenemos fe en una promesa pasada y somos salvos, y ellos tuvieron fe en una promesa futura. O sea, es lo mismo. Los dos tuvieron fe en la persona de Jesús, y como tuvieron fe en la persona de Jesús y en lo que Él iba a hacer, en lo que Él era,
y lo que él dijo que, ejemplo, y de que él venía, como te tenían fe también en estas cosas, ellos también alcanzaron salvación. Entonces, aquí uno de los puntos, cuando habla de los pecados pasados, hace referencia a esto. Dice, mira, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. O sea, de que obviamente necesitaba Dios necesitaba para hacer justicia, necesitaba complacer su ira. Así que, como estos hombres tuvieron fe en Jesucristo, ¿cierto? Dios, cuando vino a Jesucristo, le dio a Jesucristo el castigo por el pasado y por el futuro. Incluso una vez nosotros le comentamos de que de repente, por ejemplo, el católico le gusta hacer ver a Jesucristo que él sufrió por la latigación, que sufrió por la corona de espinas. Nosotros vemos en el libro de los Hechos de que los apóstoles cuando eran latigados, como eran llenos del Espíritu Santo, no les pasaba ni ahí. Es incalculable el sufrimiento de Jesucristo, porque imagínense, Jesucristo no solo sufrió por nosotros, sino sufrió desde la caída, sufrió la condenación de Dios, su ira de la caída de Adán en adelante. O sea, fueron muchos años. Yo me imagino, cuando Jesucristo estaba siendo juzgado en la cruz, él vio en sus ojos todos los pecados desde el principio hasta ahora, de toda la humanidad. Obviamente, yo me lo imagino terrible. Por ejemplo, hay experimentos que cuando para hacer que la persona sea insensible, le ponen aquí los ojos y le ponen pura guerra, pura muerte, para que el hombre sea insensible y para que el hombre se traume y para que sufra. Cuando el hombre ve estas cosas, en su comienzo se muestra siempre en las películas que sufre, así como que no me hagan ver estas cosas. Entonces, imagínense a Jesucristo así, viendo todo el pecado de la humanidad, ¿cierto? Todas las matanzas, las violaciones, la injusticia, todo lo malo que pasó, ¿cierto? Y él ahí, con toda la humanidad en la mente, sufriendo, porque más encima Dios le mostraba todos los pecados del mundo, y ahora dice que después que le mostró todos los pecados, te voy a juzgar y te voy a condenar, y vaya a sentir mi ira, dice. Una palabra, ¿cierto? Dice, ¿cierto? De que Dios, después de complacer su ira en Jesús, Él se sintió satisfecho. Y no es porque Él sea malo, sino porque Él es justo. A Él le gusta complacer su justicia. Entonces, toda esa carga la pasó Jesucristo, ¿cierto? De aquí dice, ¿cierto? Que Dios tuvo paciencia. Él decía, imagínense cómo decir, ya fallaste. Voy a tener que es como cuando, no sé si para los que tienen hijos de repente, o cuando uno era más chico, de repente uno se portaba mal, el niño se portaba mal, y en la casa vamos a conversar. Uno tiene paciencia en todo el camino, y de repente en el camino se sigue portando mal, entonces uno está así como, cuando llega a la casa te voy a castigar. Entonces uno llega a la casa y ¡qué parado! Castigado 2 semanas, 2 semanas castigado. Entonces, imagínense Dios en todo este camino, tuvo la paciencia de todos estos hombres, así que como máxima el hombre nunca se arrepintió, su mente tiene que haber estado más enojada. Imagínense la ira que sufrió Jesucristo en la cruz. O sea, es inimaginable, porque para nosotros nos quedamos un dedo y sufrimos, pero imagínense porque no fue un tormento físico lo que él sentía, fue un tormento psicológico, un tormento espiritual, y eso es lo que atormenta, eso es lo que él sufrió. Entonces, uno de los puntos de los pecados pasados es este, de que Dios en el principio, ¿cierto? Estos hombres también fueron salvos. Lo vamos a ver en el 4, mi primo lo va a ver, no voy a hablar más allá porque después me dice siempre y haré todo lo que yo tengo que decir. Así, está enojado. Entonces, ahí la van a ver cómo, ¿cierto? La fe parte de antes. De antes que, por ejemplo, no es de ahora, sino partió de la fe en Jesucristo, la salvación en Jesucristo fue desde siempre, desde la caída de Adán. El otro punto de vista... Ya. Déjenme aquí. Déjenme buscar aquí porque me perdí. Sí, ya. En el 26. Ya, amén. Ya, ahora,
hablamos de cierto de 25, de su paciencia de los pecados pasados, y dijimos que habían dos visiones. La primera visión era la visión, cierto, de que Dios salvó a la humanidad desde un principio, y la segunda visión, para entenderla, debemos saber la diferencia entre perdón y justificación. Resulta de que si Dios solamente nos perdonara, seguiríamos siendo condenados. ¿Por qué? Porque si Dios perdona tus pecados pasados, ¿cierto? Lo más probable es que apenas te perdone, tú sigues pecando. Entonces, ¿cierto? El perdón de Dios no basta para nosotros. Lo que basta es la justificación. ¿Qué hace la justificación? La justificación perdona tus pecados pasados y tus pecados futuros. Por eso es la diferencia. Entonces, es aquí lo que dice Pablo, dice, ¿cierto?, que él tiene paciencia de los pecados pasados. ¿Por qué? Porque él no solo perdonó tu pasado, sino también perdona lo que vas a hacer en tu futuro. O sea, no perdona tu futuro, para que no se entienda, sino perdona lo que vas a hacer en el futuro. Entonces, por eso aquí se entiende de que el perdón para nosotros como humanidad no es suficiente. Porque si solamente nos perdonara, no se entendería. Es como, ejemplo, imagínense ustedes que tienen una compañía en Claro, un teléfono en Claro, tienen un plan. Entonces, como tienen un plan y no tienen dinero, porque pagan, ¿cierto?, no les alcanza para pagar el plan, tienen una deuda, imagínense, de 1 millón de pesos de plan, porque es un plan continuo, ¿no? Es un plan que se corta y se apaga, no, es un plan de los antiguos. No sé si se acuerdan que antes los planes duraban, no los pagabas, se acumulaba, hasta que tú lo dabas de baja, o hasta que lo dejabas ahí nomás. Incluso por eso la gente a veces sacaba muchos planes, porque se juntaban muchos meses y no podía pagarlo. Entonces, imagínense ustedes con este plan en Claro y tienen esta deuda. Llega el dueño de Claro, que no sé, que me acuerdo que antes era Mario Kreuzberger, no sé si todavía es él, que es un multimillonario. Llega este hombre y le dice, ¿sabéis qué? Voy a pagar tu teléfono, tu cuenta. Así que queda todo saldado. Eso es perdón. Él llega, te perdona todo tu ejemplo, perdona tu deuda y quedáis sin cuenta. El problema que estáis a fin de mes. Y como estáis a fin de mes, viene la cuenta de nuevo. Entonces, ¿cierto? Te volví a endeudar. Vaya a seguir acumulando deudas porque él, lo que hizo Mario Kreuzberger, él lo que hizo, ¿cierto?, fue pagarte una deuda pasada. Entonces, como te pagó la deuda pasada, no alcanza para tu futuro, porque tú no tienes plata para tener plan. Entonces, diferente sería que llegara este mismo hombre y dijera, ¿sabéis qué? Voy a compartir toda mi riqueza contigo. Porque si él compartiera su riqueza con nosotros, ya no tendríamos problemas ni con el plan, no solamente con el plan, sino ni con la luz, ni con el agua, ni con el arriendo, ni con el gas, nunca más sufriríamos por los problemas económicos, porque ya estaría pagando, sí, no voy a votar eso, porque estaría pagando, ¿cierto?, toda nuestra deuda. A eso se le llama justificación. Vino Dios, vino Jesucristo, y él a justificarnos, no solo nos perdonó lo que nosotros hicimos, sino, como dice aquí el versículo, no solo nos perdonó las cosas pasadas, sino nos perdonó las cosas futuras. Y aquí es importante también nuevamente atravesar y entender de que esto no quiere decir que nosotros podemos hacer y deshacer. Porque él dice que perdonó los pecados ciertos futuros, pero nosotros para que Dios nos perdone nuestros pecados, nosotros tenemos que manifestárselos. Hay que hacer una carta, hay que hacer un checklist de nuestros pecados. Porque un ejemplo de que si nosotros tenemos pecados y no se los decimos a Él, ¿cierto? Él sería como que tú no los quisieras cambiar. Por eso, uno necesita, para que el Señor te perdone, para que uno, ejemplo, es lo mismo con la cuenta. Para que Mario Kreuzberger te pague la cuenta, tú tienes que mostrarle tus facturas. Mira, esto tienes que pagarme ahora. Así funciona, es lo mismo. Para que Dios perdone tus cosas futuras, tú tienes que pasarle tu cuenta y decir, mira, ahora caí en esto, pero voy a cambiar. Pero caí en esto, para que Él te perdone. No significa que tienes chip libre para pecar las veces que quieras, sino, cierto, de que la justificación se confunde con la sobreabundación de la gracia, que no es lo mismo. Entonces llegan estos calvinos, llegan estos salvos y se agarran de como somos justificados,
Como Dios perdonó nuestro pasado y nuestro futuro, podemos hacer lo que nosotros queramos. Po. Pero aquí Pablo no dice eso. Está hablando, ¿cierto?, de que nosotros tenemos que mostrar la gloria todos los meses. Todos los días, en realidad. Para nosotros es todos los días. Incluso ni siquiera todos los días, sino acá uno sabe cuando peca. Uno sabe cuando falla. Uno sabe cuando dice algo indebido. Y incluso, haciendo un paréntesis, cuando alguien hace algo indebido, lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a la persona y después a Dios. Porque si tú no le pides perdón a la persona, Dios no te va a escuchar. Porque resulta de que este contrato que hace contigo tiene una letra, ni siquiera es chica, es grande. Pecaste con tu prójimo, primero a él pide perdón y después ven a mí. Porque si no, no te escucho. Y así funciona Dios con nosotros. Entonces, esto sí lo vamos a ver un poco más adelante, lo que significa ¿cierto?, las obras del Evangelio, pero vemos esto como básico. Entendemos, ¿cierto?, de que justificar es que nos salva el pasado y el futuro. 27, dice, ¿de dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La palabra jactancia en griego se define como kaugesis o kaugesis, que significa gloria. No gloria de una señora que se llama Gloria, sino gloria mía. Entonces dice, cuando dice, ¿dónde está la jactancia? Dice, ¿en qué te glorías tú? ¿Cuál es tu gloria? ¿Por qué dice esto? Porque, aunque uno no lo quiera, el ser humano, consciente o inconscientemente, siempre busca la gloria. Siempre. Siempre busca la jactancia. Entonces, Pablo primero te explica lo que significan las obras, porque aunque tú lo negues en el fondo de tu corazón, si tú haces cosas para Dios, es para jactarte de las cosas que tú haces. Yo viví todo un evangelio con Dios, entendiendo que era por gracia, entre comillas, ¿cierto? Pero para mí mis obras eran jactancia. Porque yo podría decir, yo nunca me aparté de, no sé, yo me casé bien. O yo nunca todavía decía a mi papá, yo me casé y tuve casa al tiro, porque hice las cosas bien. Era jactancia, para mí eso puede sonar quizás como, yo lo puedo decir, no, es que Dios me bendijo con una casa, apenas me casé, pero suena como jactancia igual. Porque en el fondo de mi corazón, yo sé que lo estoy diciendo para jactarme de que Dios me bendijo con una casa. Así, porque el humano es así, es injusto. Como somos injustos, ¿cierto? Nuestras obras siempre van a ser para injusticia. El hombre que se congrega, o la mujer que se congrega todos los días, ejemplo, y no entiende de que la salvación no es por obra, ¿cierto? Lo hace para jactarse también. Por eso, yo vengo todos los días a predicar y ustedes no lo hacen. ¿Qué significa eso? Me estoy jactando de mí mismo. Obviamente, más adelante vamos a ver que eso, entre comillas, no es malo, pero resulta de que aquí Pablo dice, ya, ¿dónde queda tu jactancia? ¿Dónde queda tu gloria? ¿Dónde queda todo lo que tú hiciste? ¿Dónde queda todo? Entonces, muchas veces yo me acuerdo que antes cuando estaba en otra iglesia, yo cantaba arriba, era un púlpito grande, entonces yo cantaba. Yo cada vez que cantaba, yo cantaba, bla, 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 le daba todo mi color. De repente subía el pastor y la gente apenas subía el pastor, levantaba la mano. Se ponía a danzar y era de lengua. ¿Sabes? Porque para ellos era una adoración jactanciosa. ¿Por qué? Porque querían que el pastor a lo mejor los viera y dijera, este espiritual lo voy a poner en un cargo. ¿Para qué? Para después jactarse de que tenían cargo. Y es lo más lógico, porque el ser humano es así. Entonces, pasa esto mismo. El hombre se jacta de las cosas buenas, el hombre se jacta de sus obras. Por eso no puede el hombre ser justificado por sus obras. Porque como somos carne, somos humanos, a todo le ponemos malicia. A todo. Nada de lo que hagamos va a ser de buena intención. Todo lo que hagamos en obras para Dios va a ser siempre para querer recibir gloria a cambio. ¿Por qué? Porque el hombre que se ve espiritual es respetado, ¿o no? El hombre que se ve acá arriba es respetado. Y es un respeto prácticamente te hago caso en todo. ¿Y a qué hombre no le gusta eso? Aunque digan, no, mentira, no, yo nunca me gustaría. Eso es falso, escudriñémonos. ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué no le gusta de repente que te digan que eres bonito? Oye, que cantáis bien, no, sea la gloria para Dios, no, eso uno lo hace con jactancia, con vanidad, porque el hombre es así, es natural del hombre ser así. Oye, que buena la prédica, no fue lo que el Señor me tocó a las 3 de la mañana cuando estaba orando, es jactancia, entonces no se puede.
Ejemplo, yo he visto personas lo mismo. He visto personas, ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, de repente, cuando, no sé por qué tienen esta mala costumbre, que cada vez que les toca orar en público, hablan en lenguas. ¿Por qué? Para jactarse de que lo hacen. Yo digo, no, es que es espiritual, el Señor me habló. Si nosotros leemos la Biblia, más adelante vamos a ver de que el hablar en lenguas tiene que hacerlo en privado, no en público. Si quieres hacerlo en público, es para profecía. Pero ¿por qué lo hacemos? Para jactarnos. Porque, no, porque al hombre le gusta eso, le gusta la jactancia. Entonces llega Pablo y dice, ya, ¿dónde queda tu gloria? Con todo lo que dijimos, ¿dónde queda todo lo que hiciste? Queda todo excluido. La palabra, ¿cierto? Excluido, lo tengo aquí, significa rechazar o negar la posibilidad de recibir algo. O sea, de que, ¿dónde queda tu gloria? No sirvió de nada. Tu gloria no sirve de nada. No voy a recibir nada por eso. El cristiano está, el ser humano en realidad, está acostumbrado a recibir algo a cambio de lo bueno que hace. ¿O no? Ejemplo. Si nosotros venimos todos los días a la iglesia, yo me veía así. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando yo quería empezar a trabajar en mi iglesia allá en Ojos de Agua, yo quería partir allá, yo dije a la cara, le dije, voy a empezar ahí todos los días para que me vean, para mostrarme. Obviamente, era tonto prácticamente, porque obviamente, desgraciadamente funciona así. Funciona de que para que yo tomen en cuenta tienes que estar ahí todos los días. Tienes que estar barriendo, por ejemplo, tiene que llegar el pastor y tiene que estar el pastor, estoy trabajando. Entonces, tiene que ser así para que el hombre te vea. No debería ser así, debería ser por fe, debería ser por oración, debería ser porque así como eligieron cuando en los hechos eligieron, ¿cierto?, a los diáconos, fue por oración, fue con oración y ayuno. Y Dios les mostró a las personas que tenían que hacerlo. Pero desgraciadamente la iglesia funciona con obras también. Como funciona con obras, funciona con jactancias. Entonces, llega aquí, ¿cierto? Y dice, todas esas cosas que tú hiciste, todas esas cosas, ¿cierto?, no tienen premio. Porque el hombre está acostumbrado a recibir premios de todo. El hombre quiere recibir premios de todo. Es como, ejemplo. Imagínense ustedes que están en su casa y ven la puerta del vecino de la casa abierta. Toda la noche, todo el día, una semana completa. Entonces de repente llega el vecino y le dice, vecino, dejó la puerta de su casa abierta y yo no le entré a robar. Así que, deme, porque yo no le entré a robar. Suena ridículo, porque es lo que el hombre tiene que hacer. Uno, ¿cierto? Él no debería por qué pagarte por algo que tú hiciste de forma normal, de forma continua, de forma que es algo que tiene que estar en ti. ¿Por qué Dios tiene que pagarnos por cosas o tenemos que recibir cosas por las cuales, ¿cierto?, tienen que nacer de nosotros? Pero uno igual puede hacer el servicio porque uno siente que uno le debe a Dios. Es que eso es... Porque uno siente de que Amén. le debe a Es que uno, esa es la intención. Porque resulta de que el hombre en general actúa, hablamos de cómo el hombre se jacta de las cosas que hace. Porque el hombre debería hacer cosas buenas porque quiere hacerlo de corazón. Debe hacerlo por eso. Si yo estoy acá, si yo quiero predicar, si yo quiero coordinar, no lo hago para jactarme. No lo hago para recibir algo a cambio. No lo hago para que el Señor me dé dones. No lo hago para que el Señor me bendiga. No lo hago para que el Señor me dé un auto. Lo hago porque tengo que hacerlo. Como dijimos la última vez, porque soy un esclavo. Porque soy un siervo. Lo hago porque es mi deber hacerlo. Entonces, llega aquí Pablo y dice lo mismo. ¿Dónde queda tu jactancia? ¿Dónde queda? Entonces, porque tu jactancia no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando hace cosas, quiere recibir algo a cambio. Siempre. Y no tiene que ser así. Uno tiene que hacer las cosas porque sí. Aquí, por ejemplo, a mí me carga leer y no entender qué quiere decir el hombre. Por ejemplo, de repente dice, no, es que Dios es justo porque sí. ¿Pero por qué es justo? Quiero buscar por qué es justo. ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa? Y ahí, ¿cierto? Se llegó a lo que significa ser justo y de ser como equilibrado para que se entienda por qué Él es justo. Entonces, aquí es la única forma, es lo único con lo que realmente ustedes tienen que aceptar un porque sí. ¿Por qué tienes que hacer las cosas que a Dios le agrada? Porque sí. Porque sí no. ¿Por qué tienes que trabajar para Dios? Porque sí. Porque no es para recibir más gloria. Porque de repente nosotros pensamos que haciendo las obras
tenemos, ya estando en gracia, incluso, estando en gracia, por ejemplo, haciendo obras, somos más santos. Tenemos un escalón de santidad. Y no es así tampoco. La santidad es una. La santidad es un estado, no es un escalón. Igual que la fidelidad es un estado, no es un escalón. Yo no puedo ser más santo que el pastor o viceversa. O yo no puedo ser más santo que tú o viceversa. Porque estamos los dos ahí iguales. Incluso cuando la Biblia habla de santo, 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 ¿cierto? No dice que Dios sea 3 veces santo, porque Él no puede ser santo 3 veces, porque es imposible. Ahí apela a Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu Santo. Pero no que Él sea 3 veces santo. Porque no, uno no puede ser más santo de lo que es, o uno no puede ser más malo de lo que es, o yo no puedo ser más Iván de lo que soy. No puedo. O sea, si engordo, sí voy a ser más Iván de lo que soy. No, pero, entonces dice, queda excluida. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. ¿Qué quiere decir por cuál ley? Resulta de que a la ley de Moisés se lo denominaba la ley de las obras. Dijimos que la ley de las obras, la ley de Moisés, no es mala. Al revés, es extremadamente buena, porque te refleja. Entonces dice, ya, ¿por cuál ley? ¿Qué es lo que a mí me hace que realmente yo no tenga jactancia? Fácil, la ley de la fe. ¿Por qué la ley de la fe? Porque si la ley de la fe, si la ley de la fe tú la recibiste gratis, ¿qué pasa? Tienes que hacer todo gratis también, po. Sin pago, po. Porque si es gratis, ¿por qué debes cobrar para algo que es gratis? Eso sería un estafador. Y si es estafador, es injusto. Y ahí pasan de repente estos hombres que predican y te cobran por ir a predicar. O te cobran, o tienen el manto así, no, que el Señor... yo me acuerdo una vez que le mandé a mi primo un pastor, yo se lo mandé como chiste, pero es verdad. Un hombre que dice que recibió una profecía del Señor, que dice de que les dijo que construyera un ático en la iglesia, porque él lo iba a bendecir con Lamborghini, lo iba a bendecir con Mercedes, lo iba a bendecir con los mejores autos, solamente para que él lo manejara. Y la iglesia, amén, sí, amén. Así, porque estaba jactando de algo que él recibió gratis. Y eso no es de Dios, y eso es injusto, y eso es algo que lo hace alguien que no tiene ni siquiera una pizca del Espíritu Santo, porque, ¿cómo decís esa burrada? ¿O no? Pero bueno, el mundo está así. Sigamos el 28. Ay, se me pegó esta cocina. Dice, concluimos, dice, porque el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice, concluimos. Entendimos que el hombre es pecador, ¿cierto? Entendimos que incluso aunque hagáis buena obra, aunque fuera por obra, tampoco podí, porque la mala obra es casi que la buena, así que no podí. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Lo concluimos, ¿cierto? De que somos salvos por gracia. ¿Qué significa la gracia? Significa, ¿cierto? El acceso para ser justificados. ¿Para qué? ¿Qué significa ser justificados? Ya. Para ser justificados, por ejemplo, para dejar de pecar, tenemos que ser justos. Entonces, es una escala. Entonces, nosotros dijimos, ya, concluimos que no tiene por obras. Hagáis lo que hagáis, no, vayáis donde vayáis, digáis lo que digáis, profeticís lo que profeticís, no te alcanza para ser salvo. Ni siquiera te alcanza para pegar una cerámica en el cielo. Ni eso, no te alcanza para nada. No. No te alcanza para eso porque las obras, ¿cierto? No te alcanzan. Entonces, como él sabía que no quiere, como yo sé, o como yo sabe que no te alcanzan, ¿qué hace él? Como es justo, alguien tiene que pagar por esto. ¿Y quién pagó por eso? Jesucristo. El pobre Jesucristo, por culpa de nosotros. Y no solamente de nosotros, sino también por el pasado de Jesús. Pagó por toda la humanidad futura, incluso hasta por los hijos que nosotros no están, hasta por los hijos del amparo, murió él y lo justificó. No están, pero él presenta pasado y futuro. Todo él lo justificó. Entonces, lo entendemos. Entonces, justificación, perdón, gracia, justificación y sin pecado. ¿No es cierto? La gracia la recibimos a través de Jesucristo de forma gratuita y que está siempre y que es un don, es una dádiva, es algo que no se va nunca hasta que llegue a Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo accedemos a esa gracia? ¿Cierto?
a esa gracia todo el mundo puede acceder. Todo el mundo puede alcanzarla. Pero tenemos todo el mundo. Ejemplo, si afuera hay un mundano, él tiene la gracia también. Aunque no conozca a Dios, tiene la gracia. Pero ya, tenemos la gracia por Jesucristo. Ahora, cierto, viene la fe. Gracias por la gracia, podemos ahora depositar nuestra fe en Jesucristo. Ahora, esta fe se activa de tres formas, ¿cierto? Como dijimos, creyendo en lo que Él dijo, que es el Hijo de Dios, creyendo en lo que Él hizo, que murió y resucitó, y creyendo en lo que Él prometió, que venía. A través de esta fe, nosotros alcanzamos la justificación. Y para ser justificados, ¿cierto? Ahora que somos todos limpios, que estamos justificados, debemos dejar de pecar. Entonces, esta justificación y esta gracia nos ayuda a nosotros reflejarnos delante de la ley y dejar de pecar. Entonces dice, concluimos. Todo, ya lo entendimos. Entramos a la conclusión. Ahora, para que entiendan, porque recuerden que había un conflicto entre judíos y gentiles. Entendamos. La salvación, la justificación, ¿es solo para los judíos? No. ¿Es solo para los gentiles? No. ¿Para quién es? Para todo el universo. Para todo el mundo. Para todo aquel que quiera acercarse a Jesucristo, es salvo. Ahora, aquí entramos también en un tema que es antipredestinación. Porque es para todos. Gentiles, judíos. Gentiles, judíos. O sea, es su pueblo y los gentiles serían todo lo que no tienen que ver con su pueblo. O sea, todos nosotros. O sea, Dios alcanzó esta salvación para todo el mundo. No predestinó a uno, fuiste tú salvo, tú condenado, tú salvo, tú condenado. Es para todo el mundo. Lo que de repente, no de repente, está esta corriente blasfema, obviamente, que aquí estamos viendo, de que Dios murió por algunos y no por todos, porque si hubiera morido por algunos, ejemplo, por todos, ¿cierto? Su sacrificio sería en vano, porque se desperdiciaría su sangre, dicen ellos. Tontera, ¿qué dicen ellos? Pero es lo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Dice de que ya, Dios no es solamente Dios de los judíos, no es solamente Dios de los gentiles, porque Dios es uno. O sea, es uno, da referencia del comienzo y de Jesucristo con Dios. Dios es uno. Y Él justificará por fe a los de la circuncisión, o sea, a los que hacen obras, y por fe a los de la incircuncisión, o sea, a los que no hacen obras. Obras, ¿cierto? Conforme. O sea, más adelante vamos a ver lo importante que son las obras, pero en este caso, la gracia alcanza para todos, y la salvación también para todos. Porque una cosa es ser salvo y la otra es perseverar en salvación, que son cosas distintas, ¿cierto? Uno puede ser salvo sin hacer nada, pero el punto es de, como dijimos recién, cuando uno es salvo y tiene el Espíritu Santo, de forma implícita, quiere moverte. Como yo me acuerdo una vez que estábamos con mi hermano y me dijo, es que a mí no me nace ir a la iglesia porque no me gusta. Y es que, ¿sabes qué? Cuando tú te convirtáis, te va a gustar ir porque sí. A mí tampoco me gusta ir a la iglesia, pero me gusta porque sí, porque no sé por qué. Ahora me dan ganas de ir. Y es por lo mismo. Porque cuando tú tienes esa salvación, ese Espíritu Santo, ¿cierto? Te lleva a hacer cosas que sabe que son buenas para ti. Por eso también hay que mantenerse en santidad y fuera de pecado. ¿Ok? Entonces, terminamos con el 31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Amén. Resulta, como dijimos anteriormente, ¿qué te reí? Me distraí con el rey. Resulta de que nosotros dijimos, ¿cierto?, que la ley de la fe estuvo siempre, desde un principio. Entonces, aquí pasa lo mismo. Resulta de que estos compadres dijeron ya, está la ley de la fe, significa que entonces no seguimos la ley de las obras. Y pasa ahora todavía. Por ejemplo, se manifestó la ley de la fe, volvió nuevamente la ley de la fe, ¿cierto? Y la gente que quiere dejar pasada la ley de las obras. Pasó lo mismo con la ley de la fe. Teníamos la ley de la fe de Adán, llegó Moisés, vimos la ley de las obras, y ¿qué hizo el pueblo? Olvidó la ley de la fe y se quedó solamente con la ley de las obras. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa ahora con los gentiles? Lo mismo. Le dijimos ahora, ustedes tienen la ley de la fe y también tienen la ley de las obras, pero el punto es que ahora el gentil no quiere pescar la ley de las obras, quiere pescar solamente la ley de la fe.
Entonces él dice, aquí llega Pablo y dice, la ley de las obras no queda inválida, todavía queda presente. Incluso dice, toma más peso ahora que estamos con gracia. Porque ahora que estamos con gracia podemos cumplirla, por eso toma más peso. Porque antes no se podía, ahora se puede cumplirla. O sea, antes sí se podía, pero se escondió por la concupiscencia del mundo. Pero ahora se puede porque ya se reveló. Volvió a florecer esta gracia o esta ley por la fe. Entonces, hermanos, entendimos lo que es la gracia, lo que significa y lo importante que es la gracia, y que la gracia es un regalo, o sea que nadie se lo puede quitar y siempre va a estar. Entendimos que a través de la gracia somos justificados. ¿Qué significa ser justificado? Que podemos ser justos. Ser justificados significa que podemos ser justos, que todo nuestro pasado, que todo nuestro quebranto pecaminoso fue quitado para atrás. Entonces, esta gracia provoca que podamos ser justos y esta justicia provoca que nosotros paguemos nuestra deuda pasada y futura. Entonces, estando ya justificados, nosotros podemos comenzar a ser salvos. ¿Y cómo comenzamos a ser salvos? Dejando de pecar. Porque antes, ¿cierto? Solamente se cumplía la ley sin Dios, sin Jesucristo. Pero la ley siempre, desde un comienzo, tuvo valía con Jesucristo. Nunca se pudo cumplir la ley sin Jesucristo, desde un comienzo. En el capítulo 4 vamos a ver cómo Abraham cumplió la ley con Jesucristo. David cumplió la ley con Jesucristo. Moisés cumplió la ley con Jesucristo. Porque fue así desde un principio hasta ahora. El problema es que el hombre injusto quiere ocultar todas estas cosas porque quiere buscar su injusticia, enseñar cosas negativas. Entonces, como somos salvos por fe, hagamos lo que queramos. Vayamos donde vayamos, veamos lo que veamos, miremos a quien miremos, hagamos lo que sea. Total, nos justificó. Pero no, dice, no, todavía tiene la ley de las obras, todavía está. Y déjame decirte que yo te voy a seguir jugando por esa ley. La ley por fe no juzga, la ley de las obras sí juzga. Entonces, se tiene que entender eso. La ley de la fe viene a salvarte, la ley de las obras viene a juzgarte. Es a través de ese cartón o de esas piedras, de esas dos piedras, en los cuales Dios va a comenzar a tratar contigo. Ya, perfecto, eres salvo, eres justo, eres santo, ahora persevera en santidad. ¿Cómo persevera en santidad? Cumpliendo la ley de las obras. Hablamos de ley de las obras, no de congregarse, no de hacer cosas, ir a ver a los pobres. Es importante, muy importante, pero hablamos de la ley de las obras conforme a lo personal. De dejar de mentir, dejar de robar, o sea, dejar de hacer todo lo que daña al otro y dejar a Dios como el primer lugar siempre. Más importante Dios que mi hijo, que mi esposa, que mi familia, que mi iglesia, que mi pastor, que mi pastora, que mi trabajo, más importante Él, que todo el universo, que todo el mundo, que todo lo que está. Y después que entendemos que Él es importante, entendemos que nuestros hermanos son importantes. De ahí cumplimos la ley de las obras. Pero con la condición de tener fe en Jesucristo. Amén. ¿Se entiende? Vamos a orar.